Muy buenas a todos y bienvenidos a la libreta del Boomer. Después de un par de semanitas en los que hemos tenido problemas técnicos, ya estamos de vuelta a tope y para ello vamos a seguir subiendo vídeos del lore de Abowed, y el vídeo de hoy trata sobre un aspecto clave dentro del mundo de Eora y se trata de la animancia. Así que os explicaremos qué es la animancia, la historia de la animancia, y así podremos llegar a Abowed entendiendo un poquito todo el lore alrededor de este juego. Así que sin más, os dejo con Alessio, con nuestro narrador, y nos vemos al final del vídeo. La animancia es el campo de estudio que utiliza máquinas para examinar la esencia, es decir, la energía del alma. Los animancers son científicos que se especializan en comprender cómo funcionan las almas. Suelen ser inventores y manitas mecánicos, ya que gran parte de la animancia solo es posible a través de la tecnología. La mayoría de ellos también abogan por el uso de la tecnología para manipular las almas con diversos objetivos. Si bien no es inherentemente malvado, su ámbito de control sobre nuestra alma y la posible vida y muerte es un tema delicado para muchos. Algunos animancers incluso capturan almas cuando una persona muere y usan el alma capturada para crear una construcción. Algunos consideran que esto es un intento de alterar el ciclo natural de la vida y la muerte, y se considera que se dedica a la nigromancia. La animancia existió durante siglos, pero no cobró importancia hasta los últimos 100 años aproximadamente. Antes, estudiar el alma era un tabú, estaba regulado o prohibido. Había numerosas prohibiciones en su contra debido a creencias religiosas, tradiciones y preocupaciones éticas. Muchas fuerzas políticas se opusieron a la animancia, en particular en el Imperio Aedir y sus colonias Dirwood y Reaceras. Sin embargo, en los últimos 100 años, la animancia ha florecido. Si bien es legal investigar y practicar en Dirwood desde la Revolución hace unos siglos, la animancia solo recibió recientemente un reconocimiento legal más oficial y se ha beneficiado de amplias interacciones con las repúblicas de Bailian. Dirwood y Bailian son las dos naciones líderes en investigación sobre animancia. Actualmente, la animancia se encuentra en el comienzo de una era dorada de descubrimiento de hechos científicos y de la naturaleza humana. Los animantes intentan responder a preguntas como: ¿tienen alma los animales? ¿En qué se diferencian sus almas de las nuestras? ¿Cómo interactúan nuestras mentes, nuestros cerebros físicos reales, con el alma que está en nosotros? Si ponemos un alma animal en el cuerpo de un humano, o un alma humana en el cuerpo de un animal, ¿cómo cambia eso esas cosas? Y en este mundo, surgen muchos problemas éticos, ya que la animancia aún está regulada o prohibida en la mayoría de las naciones del mundo. A pesar de que hay un número no despreciable de personas que creen que es mejor dejar las almas en paz, los animancers han decidido que los beneficios son demasiado poderosos como para ignorarlos. Curan la locura, corrigen los defectos de personalidad e incluso comprenden la naturaleza de la vida, la muerte y la reencarnación. Se han hecho grandes descubrimientos. La gente ha descubierto cómo ajustar e influir en el alma y la personalidad de una persona a través de esto, pero también han sucedido cosas catastróficamente malas, la creación de monstruos y criaturas horribles. Eventos notables. En 2260 AI, un grupo de animadores del reino Aedir transfiere el alma de un cuerpo muerto, pero el cuerpo reanimado sufre estragos. Después de este evento, la animancia se proscribe en el reino Aedir. Pangram descubre una forma de unir un alma a un cuerpo y así crea no muertos. En 2704, un animador que trabajaba en Baelreach destrozó accidentalmente las almas de una docena de voluntarios que lo habían estado ayudando. En represalia por las muertes, los ciudadanos de la zona irrumpieron en su casa y lo mataron. La mayoría de los animadores se mudaron de las áreas rurales donde estudiaban y se establecieron en Defiance Bay. Muchos de ellos eligieron Brackenbury como su nuevo hogar de operaciones. En 2780 AI, el gobierno de Dirwodan permitió que algunos animantes comenzaran a entrenarse y a realizar experimentos junto con los cazadores de mentes de Glanfatan, y algunos animantes obtuvieron acceso limitado a algunos de los sitios de entrenamiento donde practicaban los Glanfatans. En 2809, los animadores de IA en el bosque de DYR comienzan a implantar almas animales en los nacidos huecos, que aparecen después de la Guerra de los Santos. Los niños son llamados salvados. Después de entrar en la pubertad,
los niños se convierten en beasts. ¿En qué consiste la manipulación del alma? Durante siglos, los Animancers pensaron en desarrollar una disciplina o tecnología que permitirá a las personas conectarse con el alma de otro ser vivo, no solo alcanzarla o atacarla. Los magos y sacerdotes habían desarrollado habilidades para abrumar o inspirar la mente, pero no para conectarse con ella. Los Animancers teorizaron que podría ser posible que un alma se extendiera y conectara con otra, pero no tenían pruebas. Los Animancers estudiaron leyendas populares sobre figuras llamadas vigilantes que, según se decía, podían ver almas perdidas y percibir las vidas ancestrales de un individuo, pero los reclamantes de ese título eran típicamente charlatanes en el mejor de los casos o mentalmente inestables y violentos en el peor. Unos pocos Animancers intrépidos intentaron comunicarse con la solitaria raza parecida a una araña conocida como los Vitrak. Las criaturas, obviamente de inteligencia avanzada y capacidades extraordinarias, parecían poseer la capacidad de conectarse con el alma de un individuo, aunque con consecuencias horribles. La naturaleza peligrosa y la rareza de los Vitrak, combinadas con su fisiología inhumana, aún han demostrado ser obstáculos insuperables para comprender cómo funcionan sus poderes. Tras la Guerra de los Árboles Negros, los animantes de Dirwood descubrieron que los habitantes de Glenfattan habían desarrollado habilidades mentales que les permitían percibir y contactar con lo que los animantes categorizaban como almas alojadas, es decir, almas contenidas en un recipiente físico. Emocionados por estas revelaciones, los animantes de Defiance Bay comenzaron a trabajar con los Brys Alwyn. Durante décadas, los cifradores y los animantes han trabajado juntos, generando cada uno nuevas ideas y expandiendo su comprensión colectiva de la manipulación de almas. Se han extendido por todo el mundo. En cuanto a las almas capturadas, los Animancers a veces capturan almas cuando una persona muere, pero colocar un alma de nuevo en un cuerpo que ya ha muerto suele producir cosas malas. Los enguitanos colocaban almas de guerreros en armaduras de bronce para crear animats, un término bailiano, no suyo, pero los animats tienen memoria y conciencia limitadas. Los Animancers dirwodanos y bailianos han estado creando sus propios constructos utilizando mecánica y metalurgia contemporáneas. Hacer un constructo requiere mucho tiempo y dinero, pero los resultados han superado lo que los enguitanos eran capaces de hacer a escala individual. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros, activar la campanita, compartir, y así podremos seguir creciendo en el canal y trayendo nuevo contenido. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por el apoyo que estáis mostrando día a día al canal. Nos vemos en el próximo directo. Recordad que hacemos directo todos los días, por la mañana y por la tarde. Así que sin más que decir, hasta la próxima.